estación integrante de la Asociación Mundial de Radios Comunitarias, AMARC, México. En esa radio 97.3 FM es una estación de radio comunitaria, sin fines de lucro, por lo que las opiniones, puntos de vista y comentarios emitidos en este programa son responsabilidad de sus interlocutores y no de la estación. Cada suceso impacta de una forma en tu salud física y emocional. Descubre cómo mantenerlas saludables y equilibradas. Entrelazados. Mente y cuerpo en equilibrio. Escúchanos todos los jueves de 4 a 5 de la tarde en esa radio 97.3 de tu FM. ¿Cómo están ustedes? Yo estoy feliz de estar aquí con ustedes en Entrelazados, mente y cuerpo en equilibrio. Muy buenas tardes, espero que estén pasando una semana excelente. Ya es viernes chiquito. Ya casi es fin de semana. Espero que estén teniendo una semana tranquila, una semana en la que hayan podido cuidar tanto su salud emocional como mental. Y si fue un poquito ahí ajetreada u ocupada, bueno, esperemos que este fin de semana puedan descansar y puedan pasarla muy bien. Y como siempre, como todos los jueves, les doy la bienvenida por estar aquí conmigo aquí en el programa, en esa radio, en donde 97.3, donde más. Y bueno, pues esperemos que todos nos estén escuchando. Recuerden que pueden enviar sus mensajes, recuerden que pueden mandar sus reacciones. De igual manera, pueden ustedes también llamarnos, no se les olvide, en el teléfono 55 22 28 01 33. Es importante sus comentarios, sus opiniones, y agradezco en verdad todas las opiniones que nos han dado, todas las recomendaciones y sobre todo el que ustedes estén presentes en este proyecto, como siempre les hemos dicho, que es por ustedes, por y para ustedes. Y bueno, vamos a iniciar con un programa muy especial, es decir, con un tema muy especial que de repente no se toca mucho, ¿saben? No es tan común en ocasiones el hablar de este tema. Sin embargo, vamos a tocarlo. ¿Qué tiene que ver el ambiente con nosotros? La semana pasada estuvimos hablando, se acordarán, de los términos como ser migajero, ¿no? Que de repente, pues tú ruegues por amor o quieras amor o estés todo el tiempo pensando en ello, en querer algo. También depende muchísimo nuestro estado de ánimo, o depende también nuestras sensaciones o nuestra sensibilidad en el ambiente o en el contexto, sí. Les estaré hablando sobre los contextos, cómo nos afectan, cómo también nos llegan a impactar de una manera benéfica, porque no solamente todo va a ser negativo, claro, o el hablar de consecuencias o de impacto significa que es algo negativo, va a tener también algo positivo, y lo vamos a estar planteando durante todo el programa. Pero es importante que ustedes recuerden, manden sus mensajes, manden sus comentarios, la llamada, reitero, 55 22 28 01 33. Y les comentaba que en la semana pasada estuvimos hablando sobre este tema, pero de este tema quiero extraer la parte emocional, que cuando nosotros nos encontramos en una ruptura amorosa o cuando nos encontramos frágiles o también vulnerables en nuestras emociones, ¿qué llega a pasar? Bueno, pues llegamos a tener diferentes pensamientos negativos o tenemos pensamientos que también merman nuestra salud emocional y mental. Y desafortunadamente, a veces nos envolvemos en ambientes que no nos hacen bien. El día de hoy lo que vamos a hablar es el impacto emocional de los ambientes y contextos físicos. ¿Cómo es que el aspecto emocional, cómo es que se va mermando o va aumentando acorde al momento que estemos viviendo? Pero sobre todo voy a aterrizarlo hacia la parte física. Es decir, el contexto físico, el ambiente, los colores, las personas y todo lo que nos rodean.
porque hay personas que de igual manera nos van a sumar, hay colores que también nos van a sumar, de igual manera ambientes. Sin embargo, en ocasiones no lo tomamos en cuenta. Y es lo que les comentaba hace un momento, que no, a veces este es un tema que en ocasiones no se toca mucho porque pensamos que el ambiente no influye demasiado en nosotros. Sí lo vemos en la parte física o sí lo vemos en nuestro estado emocional o nuestro estado de ánimo, pero en ocasiones no lo tomamos totalmente en cuenta. Nos vamos a meter un poquito con la psicología del color, nos vamos a meter un poquito también con la psicología del ambiente. Va a estar muy interesante, no se vayan y por favor, bueno, lo importante es, reitero, que manden sus comentarios. Ustedes pueden enviar sus comentarios, sus mensajes de cómo consideran que el ambiente a ustedes los influye. Por ejemplo, vamos ya a iniciar en materia, ¿les parece? El hablar del clima. Si nosotros ahorita hablamos de un clima, de repente llegamos a tener un clima variado. Vamos a empezar con ese contexto ambiental. ¿Les parece? Vamos a iniciar con ello. ¿Qué tiene que ver el clima o cómo impacta el clima emocional, psicológica y también conductualmente a las personas? No solamente nos vamos a aterrizar en la parte psicológica, es decir, en emociones, porque recuerden que el ser humano está compuesto por un sistema emocional. Y el sistema emocional es pensamientos, emociones, conductas y respuestas físicas. Estos 4 elementos son muy importantes para que el ser humano pueda desarrollar y pueda expresar sus pensamientos, sus emociones, pero sobre todo se pueda desarrollar en un contexto. Bueno, ya tenemos este primer concepto que es, les decía, el sistema emocional. Y todo esto lo vamos a ir explicando, se los voy a ir explicando. Les decía, vamos con un ejemplo de cómo el ambiente, cómo el contexto ambiental va a influir en ti. Recuerden, influir puede ser positivo, puede ser negativo, a eso se refiere. Influir, por ejemplo, en el clima, hay personas que no les gusta mucho el clima caluroso, hay quienes no les gusta el frío, hay quienes no les gusta la lluvia. Y hay obviamente diferentes gustos. ¿Por qué? Porque les genera también una parte emocional, pero también de pensamientos. El hablar de la psicología ambiental en cuestión del clima, estamos hablando de cómo impacta en ti, ¿sí?, el clima que está generándose en ese momento. Vienen pensamientos, pueden venir emociones, pueden venir conductas, claro que sí. Pueden venir conductas como cuáles, porque a veces decimos, bueno, ¿qué significa una conducta o qué es una reacción del cuerpo? Ahí son dos cosas diferentes. La reacción del cuerpo se refiere a aquello que no podemos controlar totalmente. Cuando, por ejemplo, a lo mejor por el clima te duele la cabeza, o cuando empiezas a sudar, o cuando empiezas a temblar, cuando baja tu temperatura. Todo esto es parte del sistema emocional y también impacta el ambiente en ti. En la parte conductual estaríamos hablando, por ejemplo, si tú te llegas a poner nervioso y empiezas a lo mejor a gritar, te alteras, te pones de mal humor y empiezas tal vez a insultar a alguien o empiezas a alterar por el estrés que te está generando tal vez el clima, cual sea, y comienzas a impactarlo, a polarizarlo con las personas. Les hablas de una manera seria o empiezas también tal vez a ponerte alegre, porque ahí viene el impacto también que es positivo, te pones alegre o empiezas a cantar o empiezas a poner música. Esta es la parte conductual y ese es el impacto que va a tener el ambiente en ti, ¿de acuerdo? Ahora, hay muchas personas que, por ejemplo, en el clima sí les afecta o lo relacionan directamente con las emociones y con sus pensamientos. ¿A quiénes de ustedes, por ejemplo, algún clima en específico les trae algún recuerdo? ¿Sí? ¿Algún recuerdo, cabina? Sí, dice que sí. Dice que sí, que le trae recuerdos. Sí, regularmente a todos nos llega a traer algún recuerdo cierto clima. Ya sea de la infancia, ya sea de una persona o de un contexto.
no estaríamos hablando aquí totalmente de las heridas de la infancia o algún trauma, sino me voy a la parte de recuerdo, porque empiezas a asociar. Nosotros tenemos una memoria a largo plazo que genera pensamientos centrales. Y cuando está el clima que te agrada, por ejemplo, entonces, ¿qué sucede? Cuando está ese clima, puede ser que venga a ti, pensamientos agradables, por ejemplo. Que empieces a cantar o que empieces a ponerte de buen humor y que tus emociones sean de optimismo, de alegría, de tranquilidad. Y tu cuerpo empieza a sentirse relajado y también cambia totalmente, decía, tu estado de ánimo. Esa es la parte ambiental, ¿de acuerdo? Es la parte del clima. ¿Cómo es que a nosotros nos impacta? Ahora, va a existir un clima o va a existir un ambiente que no te va a agradar. Hablando ahorita del clima. En el cual nosotros vamos a tener igual pensamientos o comportamientos o de igual reacciones que no son tan adecuadas. Aquí viene la parte de no poder controlar mis emociones, mis pensamientos, mis conductas por un ambiente en el que estoy. Hablando, reitero, por la parte del clima. Existen personas que les ha afectado muchísimo y pueden ustedes decir si les ha pasado, les ha afectado muchísimo el que esté cambiante el clima, que esté totalmente irregular. De repente el sol, de repente la lluvia, de repente el viento, de repente el aire, etc. O el nublado, el mucho calor, mucho frío. ¿Sí? Cuando llega a estar así, las personas, créanme, que nuestro estado de ánimo sí llega a modificarse, porque no estamos en un ambiente regular. Desde ahí, nosotros como seres humanos tendemos a tener cambios emocionales, de pensamiento y conductuales desde ahí, desde el ambiente, desde el clima en que estamos. Existen personas que están acostumbradas a climas muy calientes. Los pones en clima muy frío o templado y no se sienten bien. Desde ahí, el cuerpo empieza a sentir un cambio y esto lo va a reflejar en los otros elementos del sistema emocional. Como les decía, pensamientos, conductas, respuestas físicas y emociones. Son los 4 elementos del sistema emocional. No se les olvide porque después les voy a hacer examen. Y bueno, estos elementos que tenemos son los primordiales que se van a estar modificando acorde al ambiente en el que estemos. Ahorita ya les decía del clima, ¿de acuerdo? ¿Cómo es que nos va impactando? Pero ¿qué sucede también ahora en casa, en el trabajo y en los lugares en que nos vamos situando? ¿También nos impacta? ¿Poquito? ¿Mucho? ¿Qué será? Bueno, esta respuesta, ¿qué crees? Te las voy a decir después de una pausa así de chiquitita. No me tardo nada. Aquí Entrelazados, mente y cuerpo en equilibrio. Regreso. Estás escuchando en esa radio 97. Sintonizando la libertad de expresión. Si eres testigo o vives alguna conducta de violencia política por ser mujer, el INE te acompaña. A través de la Unidad Técnica de lo Contencioso Electoral, juntas locales y distritales ejecutivas, brindamos atención de primer contacto y te orientamos en dónde presentar tu queja. El INE realiza un análisis de riesgo y de las medidas de protección para ti. Llama al 55 56 28 4200, extensión 34 31 60. El futuro se escribe con tu participación. INE. Y como les dije, era una pausa así de pequeñita. No me tardé nada. Seguimos aquí entrelazados, mente y cuerpo en equilibrio. ¿En dónde? En esa radio 97.3. Y bueno, recuerden, manden sus comentarios. Gracias, Gaby Tapia, porque ya estás aquí conectada. Muchísimas gracias. Recuerden enviar, por favor, también hacer llamadas, enviar sus comentarios, sus opiniones a 55 22 28 01 33. Y bien, les comentaba que dentro de la psicología y la parte conductual del ambiente en el que estamos, nos va a empezar
a impactar de manera benéfica o no desde el clima en el que estemos. Desde ahí, nosotros como seres humanos empezamos algo que se le llama condicionamiento. ¿Qué es un condicionamiento? Es cuando nosotros vamos a actuar, a pensar y a tener emociones acorde al ambiente en el que estemos. El ambiente nos va a condicionar, es decir, nos va a moldear, nos va a indicar cómo qué sentir, qué pensar, acorde a cómo esté ese clima. ¿De acuerdo? Desde ahí nosotros como seres humanos empezamos a condicionarnos y a prepararnos también psicológicamente. Cuando a nosotros nos dicen que en las próximas semanas va a ser, por ejemplo, mucho calor, empezamos a pensar, ya sea de manera positiva si nos agrada, y a lo mejor pensamos hasta en viajes o ir a playa o hacer muchas cosas, o si no nos agrada, empezamos a pensar que cómo es posible, que no me gusta, pero ¿por qué? Pero luego hace mucho calor, ¿qué voy a hacer? Empiezas a pensarlo y tus emociones empiezan a cambiar. Cuando te dicen va a haber una ola de calor, automáticamente sí o sí tus emociones empiezan también a ir en sintonía a tus pensamientos. Si te agrada, de este lado, si te agrada, pues entonces tus emociones llegan a ser de optimismo, de tranquilidad, de entusiasmo y esperas ese calor. A lo mejor no te agrada mucho porque dicen que es una ola y va a estar muy fuerte, pero a ti te agrada, entonces dentro de lo que cabe lo sabes manejar. Tu cuerpo le agrada, tu cuerpo se adapta al calor y por ende es cuando dices no hay problema, puedo manejar este ambiente. Sin embargo, si no lo puedes manejar, si no te agrada para empezar ese clima, tus pensamientos y tus emociones empiezan hacia la parte negativa. No me gusta, no me agrada, ¿cómo es posible? ¿Pero por qué? Y tus emociones empiezan a generar, por ejemplo, el desagrado, a veces la frustración o hasta el enojo, ¿no? Hay quienes se llegan a enojar ante noticias como estas. ¿Por qué? Porque simplemente, 1, no les agrada, 2, o por parte de salud no es adecuado para su cuerpo, y también porque empiezan a pensar y a proyectarse ya dentro de esa ola de calor y entonces empiezan a generarse esas conductas y esas emociones. ¿Se dan cuenta cómo desde el ambiente climático, desde ahí estamos condicionados? Ese es un factor que llega a influir y que es determinante en nuestro sistema emocional. Sí, que decíamos, pensamientos, emociones, conductas y respuestas físicas, que así lo llamo yo, sistema emocional. Ahora, ya tienes, o como persona, ya estás condicionada, desde que nos levantamos, estamos condicionados a ese tipo de ambiente, es decir, al clima. Ese es nuestro primer determinante y condicionante de cómo vamos a estar. Por ejemplo, el día de hoy que estuvo lloviendo en la mañana, muchas personas tal vez se alegraban porque estaba lloviendo o porque les gusta la lluvia, ¿sí? Algunas no porque tenían que salir, algunas no porque no les agrada la lluvia, o algunos empiezan a pensar también en los ambientes como inundaciones, cómo me voy a ir al trabajo. Entonces desde ahí, reitero, te empieza a condicionar el ambiente de cómo será tu estado de ánimo y cómo estará tu sistema emocional. ¿De acuerdo? Bien, ahora, antes de la pausa les comentaba y les preguntaba que si ustedes consideraban que si los ambientes en general, como el trabajo, la casa, o escuela, o calle, también determinan nuestro sistema emocional o también van a condicionar nuestro sistema emocional. Y bueno, pues la respuesta es sí, claro que nos va a impactar, claro que nos va a condicionar. ¿Por qué? Ya hablamos, o ya les comenté, acerca del clima, que es la parte general. Cuando nosotros nos levantamos es la parte general de cómo amaneció el día de hoy, cómo está el clima, entonces eso determina qué ropa me voy a poner o qué bebida voy a tomar. Sí, determina muchísimas cosas de nuestro estilo y de nuestros hábitos. Si nos ponemos a pensar, reitero, es nuestro primer determinante y condicionante. Después viene ahora en otro lugar que debe ser nuestro lugar seguro, que es nuestro hogar. ¿Por qué nuestro lugar seguro? Porque bueno,
debemos de considerarlo como aquel lugar donde no estamos en peligro, donde podemos descansar y donde podemos tener también ánimo o también emociones positivas. Bueno, ¿qué es lo que sucede? Cuando nosotros nos encontramos en casa y en el hogar y nosotros estamos bien o lo encontramos como un lugar seguro, también ahí empieza a tener respuestas nuestro sistema emocional, ¿sí? Imagínate entonces todo lo que va afectando y todo lo que va beneficiándote día con día. Les decía, no es un tema tan común tal vez de tratarlo, pero sí es importante que lo veamos porque el ambiente, claro, que determina muchos de nuestros aspectos, muchas de nuestras sensaciones y llega a afectar también nuestro carácter. No como tal la personalidad al 100%, pero sí nuestro carácter. ¿De acuerdo? Y ahorita les voy a explicar cómo, se los voy explicando pasito a pasito. Bien, les comentaba que en la parte del hogar, nosotros si estamos en un lugar seguro, pues entonces vamos a encontrarnos con emociones positivas. ¿Vale? Perdón, vamos a estar con una emoción como el ser positivo, estar en calma, estar alegre y también me va a condicionar. Si en ese momento, si ese día mi hogar está tranquilo, los que habitan mi hogar están tranquilos, entonces puede ser que mi estado de ánimo al iniciar el día sea así, tranquilo. ¿Por qué? Porque el ambiente así está y también me puede condicionar. Claro, que yo puedo tener una emoción, tal vez estar triste y el ambiente tranquilo, pero de igual manera me va a ayudar a poder llevar o sobrellevar esa tristeza. Ahora bien, si nosotros, por ejemplo, en ese momento, ustedes pónganse a pensar, si les ha pasado que en algún día ustedes se levanten y de la nada, a lo mejor, o empiezan a tener problema con alguien de ahí de casa, ¿sí? Desde ahí, ese ambiente que está ahí empieza a condicionar tu estado de ánimo y empieza a condicionar tu sistema emocional. Empieza a condicionarlo ¿de qué manera? Vas a tener diferentes pensamientos, vas a tener también diferentes emociones, diferentes conductas y respuestas físicas. ¿Pero de qué depende? Depende de tu carácter y depende de tu personalidad. Si vamos a poner un ejemplo que llega a ser muy común. Tú te llegas a levantar tarde, por ejemplo, que a todos nos ha pasado, nos levantamos tarde y entonces... cabina. Entonces, ¿qué sucede? Te levantas tarde y ¿qué pasa? Puedes empezar a tener ahí, tu sistema emocional empieza a impactarse. ¿Qué pensamientos llegas a tener? ¿Positivos o no tan positivos? Llegas a tener pensamientos como de, bueno, ya, el ambiente, ahorita estoy en un ambiente en el que, pues me levanté tarde, no puede ser, ¿no? Pero entonces, ¿cómo voy a empezar a actuar? ¿Qué emociones voy a empezar a tener? ¿Qué pensamientos voy a tener? Reitero, pueden ser negativos en donde tú estés pensando que todo va a estar mal en el día, que ya todo está súper mal, que tus emociones llegan a ser desagrado, enojo, malestar, estrés, porque obviamente ya tu tiempo no es el mismo que tienes a diario. Desde ahí también ahora el factor tiempo te está condicionando. ¿De acuerdo? Ahora, si tú empiezas a tener pensamientos negativos y tú reaccionas de esa manera ante esa situación, ya tienes otro condicionante. Aparte ya teníamos uno que era el global, que es el clima. Si hay un clima que no te agrada y aparte te levantas tarde, entonces ya son dos factores ambientales que van a impactar en tu estado emocional. ¿Te das cuenta? Entonces, si por otra parte tú te levantas tarde y empiezas a pensar, bueno, ya me levanté tarde, me voy a apurar, a lo mejor o no desayuno, o desayuno, pero ya llegué tarde, ¿no? Dependiendo la prioridad o depende de lo que tú quieras, bueno, entonces empiezas a solucionar. Y tu estado emocional y tu sistema emocional reacciona de otra manera.
Empiezas a pensar planeando, empiezas a pensar de manera positiva, empiezas a tener emociones como, tal vez no optimismo al 100%, pero sí como una estabilidad emocional de, bueno, tranquilo, tranquila, me voy a calmar, voy a hacer esto, voy a hacer aquello, y entonces empiezas a calmarte. Tus conductas no llegan a ser negativas, por ejemplo, empezar a gritar o empezar a alterar el ambiente de los demás o empezar a regañar a alguien o a desquitarte de esa situación con alguien, ¿de acuerdo? Sino que empiezas a ocuparte de poder sacar esa situación avante. ¿Cómo sería tu cuerpo? ¿Cómo reacciona tu cuerpo? Si tienes pensamientos negativos, tu cuerpo o puede empezar con la sudoración, puede empezar hasta con el dolor de estómago, dolor de cabeza, porque hay personas que son muy sensibles y que en cuanto se llegan a enojar o en cuanto llegan a caer en estrés, empiezan a desbordarse y empiezan a notarse en estos síntomas. Y también signos. En el caso de tener pensamientos positivos, ¿qué sucede? Regularmente tu cuerpo no va a estar tenso para empezar, no se va a bloquear mentalmente y no se va a bloquear de manera cognitiva y tampoco muscular, porque cuando empezamos a tener pensamientos negativos, emociones negativas, el cuerpo automáticamente lo que hace es tensarse muscularmente. A veces no lo sentimos, pero por ello es que se van haciendo las contracturas. Y se va haciendo toda la tensión emocional, que regularmente ¿dónde llegamos a sentir esas contracturas o dolores? Bueno, pues en esta parte de los hombros, del cuello, y cuando pasa ese estrés, generalmente te sientes muy cansado o cansada, o empiezas a notar que tu espalda está muy rígida, ¿de acuerdo? Ahí, como les decía, también depende ¿de qué? De tu carácter. Y depende mucho también de tu personalidad, de cómo reacciones ante los ambientes que no te esperas. ¿De acuerdo? Estamos hablando de ambientes no esperados. ¿Cómo levantarte tarde? Y ya está el condicionante que es el tiempo. También estamos hablando de la parte del clima, por ejemplo, y tampoco lo puedes controlar. Son ambientes que no puedes controlar, pero que sí puedes controlar. ¿Qué crees? Tu reacción. Y de eso depende tu personalidad y depende tu carácter. Si eres una persona que cuando una situación no es como lo esperaba y automáticamente se activa la frustración, debemos de tener mucho cuidado, porque entonces te cuesta mucho trabajo los cambios, pero sobre todo la adaptación a los nuevos ambientes o nuevos cambios. Desde que tú te levantas tarde, está un clima que no te agrada, ya tienes que adaptarte, no los puedes controlar. ¿Por qué? Porque ya se hizo tarde y porque el clima no lo puedes controlar, reitero. Pero sí puedes administrar tu tiempo, puedes administrar tus emociones, puedes administrar tus pensamientos a través de algo que se llama inteligencia emocional. ¿Han escuchado este término de inteligencia emocional? Sí, muy bien, cabina, sí estudió. Y bien, lo han escuchado. ¿Es fácil de obtenerlo? No es fácil, no llega a ser fácil. ¿Llega a ser fácil decirlo? Sí, pero ¿en qué consiste la inteligencia emocional? Va a consistir, ¿sabes?, en poder controlar, va a parecer como muy fácil, simplemente controlar tus emociones, tus pensamientos, tus conductas y tus respuestas físicas. Así de sencillo, así fácil, ¿verdad? Regalado. Decía por ahí Goleman, quien integró la inteligencia emocional, decía, es muy fácil, nada más tienes que enojarte con la persona adecuada, en el momento adecuado, la intensidad adecuada, en el espacio adecuado, en el potencial adecuado. Nada más, eso es todo, ¿sí? Eso es la parte de la inteligencia emocional. ¿Y de qué va a depender? Va a depender, sí, de nuestra personalidad, pero va a depender también mucho de nuestro carácter. Y sobre todo, ¿qué tanto nos impacta entonces el ambiente? ¿Cómo es que un ambiente que yo no puedo controlar me impacta de manera negativa? Y el problema es que yo impacto a mi cuerpo. Empiezo a estar de malas, empiezo a estar con pensamientos negativos, tenso mi cuerpo, empiezo a ponerme de mal humor, frustrado, empiezo a gritar, empiezo a tener problemas, a lo mejor salgo a la calle y el tráfico está pesado.
Imagínate, ya son 3 ambientes, 3 situaciones ambientales que te están condicionando. Una, te están condicionando a utilizar tu inteligencia emocional o te están condicionando a, ¿qué crees?, a desbordarte dentro de tus emociones y pensamientos. Está interesante, ¿no? ¿Y cómo va a ser esto de desbordarte? ¿Cómo me voy a la inteligencia emocional? ¿O por qué me desbordo? Eso te lo voy a decir después de esta pequeñísima pausa, ¿sí? Porque estamos ¿en dónde? Entrelazados. Mente y cuerpo en equilibrio. Regreso. Estás escuchando en esa radio 97.3 FM. Rueda el balón. México se enciende. Afición. En este mundial, la violencia no es parte del juego. Piropo que incomoda. Una caricia no solicitada. Un golpe cuando pierde el equipo. Tarjeta roja. El acoso sexual no es normal y no está bien. En este mundial, todas y todos somos árbitras. Compañeros, vivamos los partidos en un ambiente de respeto. La violencia no es parte del juego. Si necesitas ayuda, llama a la línea de las mujeres. 079, opción 1. Gobierno de México. Y bueno, como les dije, la pausa así de pequeñita, ya estoy aquí con ustedes y estamos en el tema de cómo nos impacta el ambiente, cómo nos impacta el ambiente físico y el contexto físico en nuestro sistema emocional. Paréntesis, sistema emocional, pensamientos, emociones, conductas y respuestas físicas. Esto no se les olvide, por favor, porque realmente es la base de cómo nosotros nos vamos a comportar ante los diferentes panoramas. Ahora bien, hablábamos antes de la pausa que o nos podemos ir a la inteligencia emocional ante los panoramas que no puedo controlar, o también me puedo ir al desborde emocional. Y algo que les comentaba era que la inteligencia emocional parece muy sencillo, porque es controlar tus emociones, administrar tus emociones, gestionar tus emociones, que parecen sinónimos, tienen un poquito de diferencias, pero todas van hacia no desbordarte emocionalmente. ¿Qué significa desbordarte? Cuando empiezas a tener pensamientos negativos por panoramas, por ambientes que no controlas, empiezas a tener situaciones de frustración, de estrés, y todo esto te va a generar también comportamientos como, por ejemplo, que empieces a gritar, que te empieces a alterar, que te empieces a pelear, que empieces a tener todo el panorama negativo. Si tú vas, les decía antes de la pausa, si tú estás ya, por ejemplo, con el clima estresado, no te gustó el clima y aparte te levantaste tarde, ya son 2 factores ambientales que están influyendo en ti. Sales a la calle, te encuentras con tráfico, ya son 3 factores. Desbordarte emocionalmente en pensamientos. Ya no pude, es un día terrible, ya quiero que termine, ya no sirve para nada este día, todo está mal, ya me fue muy mal, toda la semana ha estado muy mal, mi vida, todo esto se va generando, porque si te das cuenta, empiezas con lo específico y te vas con lo general. Así es el pensamiento, se le llama pensamientos negativos cadena, que regularmente los pensamientos cadena llegan a ser negativos. No es que siempre sean así, pero son los más comunes. Ya, híjole, me levanté tarde, estuvo mal, la mañana está mal, el día va a estar mal, la semana, el mes. No, es que toda mi vida, es que siempre ha sido así conmigo. Cuando menos te das cuenta, ya estás cayendo en una crisis hasta existencial por esta situación. Eso se le llama el desborde de pensamiento. El desborde emocional es cuando estás muy enojado, estás muy frustrado y empiezas ya no controlar esa emoción. Solamente estás sintiendo la adrenalina. ¿Y qué sucede? Te vas directamente a la parte de conducta. Tal vez empiezas a gritarle a alguien, empiezas a desquitarte con alguien, empiezas también a lo mejor empujar a la gente. Todas esas acciones, tu cuerpo las necesita
¿Por qué? Porque como está la adrenalina al tope y está tu frustración al tope, ¿qué crees? Necesitas desbordarlo. Y el enojo regularmente lo que busca es desquitarse con los demás. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué es lo que sucede? Empiezas a empujar al de al lado, empiezas a hablar tal vez o a gritar o a hablar demasiado golpeado, o pasivo-agresivo, tal vez llegas al trabajo, ahí viene otro ambiente. Y si ese ambiente no te agradó desde que iniciaste, por ejemplo, el día, o dices, ay, es que tengo que ver a la persona que no me cae bien. Entonces, ahí ya tienes otro condicionante. Y el desborde conductual es cuando empiezas, reitero, a desquitarte con las otras personas. Ese es el desborde emocional, conductual y de pensamiento. Y el desborde también en las respuestas físicas es cuando tu cuerpo, como se empieza a tensar demasiado, se desborda ya teniendo más dolor de cabeza, de estómago regularmente, te empiezas a sentir tal vez muy cansado en ese momento o te sientes súper tenso o muy tensa y entonces dices, no, todo está mal. ¿Te das cuenta? Esa es la parte del desborde emocional. Reitero, estamos hablando de cómo impactan los ambientes en nuestro sistema emocional. Ahora, vamos a seguir con esta línea. Y ahorita les explico lo de la inteligencia emocional porque es todo un arte realmente. Cuando tú empiezas a desbordarte y encuentras o te topas o sabes que ahí va a estar personas que tal vez no son agradables para ti, ya sea en la escuela, ya sea en el trabajo, a donde tú vayas a llegar, es otro condicionante en donde tus pensamientos es, ay, todavía está esta persona aquí y me cae mal y no me gusta que esté aquí. Y empiezas a pensar muchísimas cosas sobre esa persona, pero lo empiezas a pensar desde tu enojo, desde la frustración, desde todo eso que te ha pasado, que aparentemente es demasiado negativo y que ha hecho que tus emociones se desborden. ¿Qué es lo que sucede? Empiezas a tensarte más. Todo esto va impactando demasiado. Si el ambiente físico, es decir, el lugar donde estás, ya sea escuela, ya sea trabajo, ya sea en el lugar donde estés, y dices, no me agrada mucho los colores, el mobiliario, no me gusta el espacio físico, es otro condicionante. ¿Por qué? Porque si ya vas sumando el clima, que te levantaste tarde, lo de la calle, también lo del compañero que no te cae bien, y aparte lo del ambiente físico, entonces ahí ya vas a estar totalmente en un desborde emocional. ¿Y qué crees? Te puedo asegurar, y estoy casi segura, que te estaría hablando que son las 8 o 9 de la mañana o es hasta las 7 de la mañana, dependiendo a qué hora entres. ¿Te das cuenta? Entonces, tan temprano y qué tantas emociones, qué tanto se generó en tu cuerpo y qué tanto el ambiente te está condicionando para tener un buen o no un buen día. Eso es lo importante, que no debemos de dejar que nuestro sistema emocional se desborde. Porque si se desborda, empezamos a tener todo este impacto que te estoy comentando. Posteriormente, si no te agrada, reitero, la estructura física o el espacio físico donde estás, entonces vas a empezar lo que se llama coloquialmente a renegar. No me gusta esto, mira nada más, yo ya les dije que no me agrada este espacio, que no me gusta esta silla, es que esta silla me lastima, es que este escritorio. Entonces empiezas a verle todo lo negativo, todo lo negativo. ¿Sabes cuál es el problema? Que te va a causar más frustración porque no va a haber una solución a lo que a ti te causa ese malestar. Es el punto de queja, ¿sabes? Y como estás frustrado y estás enojado, enojada, pues entonces no vas a encontrar soluciones. Lo único que vas a encontrar son problemas. Si aparte de ello, el sistema o la parte física, o no sé, la computadora, por ejemplo, que tú con la cual estás trabajando y no funciona de manera adecuada, también es algo que te va a ir condicionando. ¿Te das cuenta? También va a desbordar tus emociones en la parte negativa si así los diriges. Todo esto va a ser un condicionante, reitero, de cómo será tu día. Ahora, vamos hacia los colores también. Los colores impactan muchísimo en las personas. Les dije que les iba a hablar un poquito de la psicología del color.
Todos los colores impactan en los seres humanos. Regularmente los colores que son cálidos sí llegan a impactar de una manera positiva siempre y cuando no sean excesivos. Los colores pasteles llegan a impactar también, aunque sean un poquito excesivos, no impactan tanto. Entonces, si tú tienes una oficina que, por ejemplo, los colores llegan a ser muy cálidos o colores neón o colores, fuertes, colores que sean pues muy fuertes, estoy hablando a lo mejor del azul, el rojo, el verde, pero no pasteles, sino fuertes, tonos altos. ¿Qué pasa? Si ya llevas todos estos condicionantes que ya te comenté y le sumas estos condicionantes del color, también te van a impactar. Aunque diario no te impacten de manera agradable o simplemente te sean indiferentes, créeme que en ese momento sí te van a impactar, porque el ser humano de manera visual y de manera auditiva es como empieza a conducirse. Por ejemplo, si estoy estresada con todo lo que ya te comenté que te pasó, y aparte llegas a un ambiente donde está el color muy fuerte, visualmente estás de cierta manera alterando, o más bien visualmente estás alterando tu retina y estás alterando también tus pensamientos. ¿Por qué? Porque el ambiente está intenso, más mis pensamientos que están intensos, más y mis emociones que también vienen intensas. Imagínate, es todo un tema, todo un ambiente intenso. Por eso de repente hasta utilizamos esa palabra, está intensa la situación. ¿Por qué? Porque todo está como si fuera en alto volumen. Y si aparte le llegas a sumar a lo mejor aromas que llegan a ser fuertes, entonces tu cuerpo automáticamente se empieza a tensar más, porque lo pone en alerta. ¿De acuerdo? Todo se presta para que tu cuerpo no esté funcionando de manera adecuada o para que no esté reaccionando más bien de manera adecuada. Porque todo se presta y todo está totalmente condicionado a que estés así, alterado e intenso como el ambiente. ¿Qué te va a ayudar ahí? La manera en que tú resuelves esas situaciones, la manera en que tú manejas tus pensamientos y la manera en que manejas tus emociones. Ahora sí me voy a ir hacia la parte de inteligencia emocional. Antes de ello, continuando con un poquito de la psicología del color, cuando nosotros también llegamos a ver colores de ropa, colores también en el ambiente que lleguen a ser muy intensos, sí nos llega a provocar más estrés, porque nos está generando, ¿sí?, esa tensión emocional y conductual. ¿De acuerdo? Pero también depende de nosotros cómo lo administremos. Ahora bien, vámonos al arte, porque es realmente eso, un arte, la inteligencia emocional. Como decíamos, es muy sencillo, es muy fácil. Gestionar nuestras emociones, ¿sí? ¿A qué se refiere? Bueno, si tú tienes el mismo panorama que te estoy comentando, que ya te expliqué, el clima, por ejemplo, ya te comenté qué pasa si tienes pensamientos negativos o qué sucede cuando te desbordas. Vámonos por el otro lado, el otro panorama. Tú te levantas tarde y ves que hay un clima que no te agrada. Ya son dos condicionantes. Son dos condicionantes ambientales que no puedes controlar, pero ¿qué crees? Aquí viene la parte de control emocional. No me gusta este clima. Se vale. Mis emociones me están indicando que no me gusta. Por ende, a lo mejor no estoy tan contento por el clima que es. Pero mis pensamientos indican que no puedo hacer nada. Y mis pensamientos me van a indicar que entonces tendré una de dos, o que usar ropa a lo mejor más cómoda por el calor que hace o más abrigada por el frío que hace. No me agrada el clima, eso es el primer inicio, créeme, de la inteligencia emocional, cuando tú identificas que algo no te gusta. Pero si tú eres racional y dices, esto yo no lo puedo manejar, yo no lo puedo controlar, entonces ¿qué tengo que hacer? Adaptarme ante una situación que no puedo controlar. Y me tengo que adaptar, uno, en pensamientos, saber, entonces empezar a planear, empezar a saber qué ponerme, qué llevar conmigo. Y en el cuestión de emociones, no me agradan, pero tampoco voy a dejar que ya, mi enojo se desborde, o tampoco voy a empezar
a estar comentando y no me agrada y no me gusta, es que mira nada más, es que aquello. ¿Por qué? Porque entre más estemos repitiendo o nos quejemos, pues obviamente nuestros pensamientos y emociones serán negativas. Cuando algo suceda y que no te agrade, admítelo primero, admite qué emoción te provoca y admite que no te agrada, pero también tienes que racionalizar que es algo que no puedes controlar. Y entonces no puedes controlarlo, pero sí puedes administrar tus emociones en ello que no puedes controlar. ¿De acuerdo? Se te hace tarde, entonces la inteligencia emocional, ¿dónde se aplica? ¿Qué es gestionar la emoción? Ya se me hizo tarde, no me agrada despertarme tarde o me altera despertarme tarde, pero tengo que empezar a calmarme y mejor empiezo a solucionar. Te decía hace un momento que cuando te desbordas emocionalmente, todo es problema. La máquina es un problema, el tráfico es un problema, las personas son un problema, todo es un problema. Pero si tú empiezas a gestionar tus emociones, ya no lo ves como problema, lo ves como situaciones que tal vez tienes que resolver y que vas a encontrar una solución. Me levanté tarde, sí, no puedo hacer nada. Entonces, ¿qué debo de realizar? Bueno, entonces tengo que tomar esa alternativa de a lo mejor me baño rápido, o no desayuno, o no me baño, o me voy en otro transporte. Empiezo a solucionar, porque ya no lo puedo controlar, ya se me fue el tiempo. Pero puedo controlar de cómo voy a reaccionar ante esa situación que me está pasando. ¿Sí? Sales a la calle, igual que en el mismo panorama, en el panorama 1, y empieza tal vez el tráfico. No pasa, o no significa que la inteligencia emocional te va a dar la paz absoluta, porque a veces tenemos esa idea. No voy a estar muy, muy tranquilo, ¿no? Muy así, tranquilito y punto. No voy a estar en ese modo zen, nada más, no. Sino que sí me alteran, no me agrada, pero tengo que empezar a solucionar. Debo tener la capacidad para poder saber cómo solucionar ese tema. ¿Cuál es el objetivo? Llegar al trabajo. Y si todavía tengo la posibilidad o tengo la meta, tengo la oportunidad de llegar a tiempo, entonces voy a hacer todo lo que esté a mi alcance, para que pueda darse esa meta, llegar a tiempo. ¿Qué puede estar a mi alcance? Reitero, organizar mi tiempo, organizar de cómo me voy a ir, qué transporte voy a utilizar, qué ruta voy a ocupar. ¿Para qué? Para poder alcanzar la meta de llegar al trabajo. Y te vas a dar cuenta que todas tus emociones, que todos tus pensamientos se van a ir directamente a la solución, no al problema. Si tú te vas al desborde emocional, todo es un problema. No, es que se me hizo tarde, no, es que cómo es posible. Entonces pierdes el tiempo, pierdes pensamientos, pierdes emociones, pierdes todo. Pero de este lado te enfocas a la solución. Se me hizo tarde, sí, ¿qué tengo que hacer? Llegar temprano. Tengo que llegar a estas horas. Mi meta es llegar. ¿Cómo? Pues tengo que organizarme para hacerlo. Llegas, tal vez te encuentras con personas que no te agradan, como en el primer panorama, y dices, bueno, no me agradan, pero tampoco puedo cambiarlas. Lo importante es que ya llegué. Y también tengo que saber manejar mis emociones ante personas que no me agradan. ¿No me agradan por qué? Pues tal vez su personalidad no empata, tal vez la manera en que reaccionan, la forma en que solucionan, etc. Hay algo que no me gusta, pero tampoco está bajo mi control. Y eso es algo que vamos a platicar ahorita en unos minutos. ¿Qué significa el control? ¿Les parece? ¿Pero qué creen? Después de una pequeñísima pausa, así no me tardo nada. ¿Estamos en donde? Entrelazados, mente y cuerpo en equilibrio. Regreso. Escuchas en esa radio 97.3 FM. En esa radio 97.3 FM te invitamos el próximo domingo 7 de junio de 11 de la mañana a 3 de la tarde a escuchar nuestro especial por el Día de la Libertad de Expresión en México a 75 años de su importante instauración. No te lo pierdas. Entrelazados. Ya estamos de regreso. Y bien,
Bien, como les decía, una pausa así de pequeñita, no nos tardamos. Estábamos en esta situación de la inteligencia emocional y como les comentaba, es parte de gestionar y de controlar nuestras emociones, que ahorita les voy a explicar qué significa el control, porque es algo que no se nos hace tan fácil a veces comprender y poder llevar las cosas bajo control. No con el control. Son dos cosas totalmente distintas y eso es lo que nos llega a confundir. Cuando nosotros, primero voy hacia el ejemplo que les decía, cuando nosotros nos topamos con personas, por ejemplo, que no nos agradan, no nos gusta mucho a lo mejor el ambiente en donde estamos, en ese momento lo que yo necesito es calmarme, solucionar, es decir, ya llegué temprano, ya está solucionado mi problema inicial. Ahora, el ambiente en el que yo estoy no es un problema, es algo en el que yo estoy envuelta, pero que tal vez puedo modificar. Tal vez no puedo cambiar totalmente los colores, no puedo cambiar la estructura, pero tal vez sí puedo adaptar el ambiente o en el escritorio en el que estoy para que yo me sienta cómodo o cómoda. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué sucede con esto? Que cuando nosotros estamos ahorita ya en un ambiente, digo, es que no me gusta mucho, ¿cómo lo voy a poder arreglar para hacerme sentir bien? Bajo lo que yo pueda controlar, bajo lo que yo pueda gestionar. Les decía que los colores impactan en nuestra mente, en nuestro cerebro, totalmente. Si nosotros decimos, ya llegué, ya estoy bien, ya conseguí llegar. Ya me apuré, estuve estresada, pero ya llegué. ¿Qué sucede? ¿Qué pasa? Pues pasa que mis emociones ya no están alteradas, mis pensamientos se están concentrando en el presente, ¿sí? Mis conductas y mis respuestas físicas están totalmente centrados en el ambiente del presente, ¿de acuerdo? Ahora, vamos hacia la parte del control de la inteligencia emocional. Cuando yo tengo la inteligencia emocional, significa que sé qué emociones me provoca cada situación, pero también sé que no debo de dejar desbordarlas. Sé que levantarme tarde no me agrada, es más, me frustra, pero también sé que si me llega a pasar, a todos nos pasa, somos seres humanos y tenemos que solucionar. Esa es una situación de acompañarnos, es una cuestión también de amor propio, sí, pero sobre todo de acompañarnos, de decir, ok, se me hizo tarde, no somos perfectos, ¿cómo le hago para poder ayudarme? Es como si alguien de la familia se levantó tarde y dices, ok, ¿cómo le ayudo? ¿Qué hacemos? ¿Para qué? Para que se calme, para que no se le haga tarde. Lo mismo tenemos que hacer con nosotros. Ya lo solucioné. Ok, no me agrada mucho el ambiente en donde estoy. ¿Cómo le puedo hacer para poder sentirme mejor o sentirme más tranquilo o tranquila? Pues tal vez cambio de lugar esto, también traigo algo que me agrade para poder adornar el espacio donde estoy, empiezo a tener sentido de pertenencia en el espacio, para que sea mi espacio, empiezo a ponerle lo típico que hacemos, ¿no? Fondo de pantalla a la computadora, empezamos a traer tal vez adornos o hasta el lápiz que me gusta. De esa manera yo empiezo a condicionarme, es decir, a poder adecuarme a una situación o ambiente que no es agradable totalmente para mí. ¿Qué es lo que el pensamiento, qué es lo que hace la inteligencia emocional? La inteligencia emocional dice, primero acepta lo que no te agrada o lo que sí te agrada. Primero piensa qué emoción te provoca X ambiente o persona o situación. Eso me frustra, eso me enoja, eso me es indiferente, esto me alegra, esto me pone muy contento. Si es una emoción negativa o aflictiva como el enojo, el miedo, la tristeza, ¿qué sucede? Puedes empezar a decir, esto me enoja. Pero el que me enoje no significa que tengo que empezar a desquitarme con los demás o que tengo que empezar a desbordarlo en los demás o en el ambiente o en alguna situación. ¿De acuerdo? La inteligencia emocional es la capacidad que vamos a tener para detectar lo que nos afecta del ambiente, pero que también qué voy a hacer para que no me desborde. Si yo llego y a lo mejor estoy triste, no puedo desquitarme con los demás. Claro que puedo decir, hoy no me siento bien, hoy no me siento al 100, hoy no me siento lista como para bromear. Pero
déjenme recupero o solo por hoy denme oportunidad y al ratito o mañana estaré bien. Cuando tú empiezas a avisar y a decirlo, no es porque le tengas que decir las cosas a la gente, porque de repente decimos, no, pero ¿por qué yo le voy a contar a los demás cómo estoy? Ok, tal vez con que tú digas, no me siento bien, hoy no me siento como que apta o normal o como para bromear, se vale. Pero si no lo dices y no lo aceptas, entonces empiezas aparentemente a estar bien, empiezas a bloquear de no me tengo que enojar, no tengo que estar triste, no debo de tener esa emoción, y entonces sí o sí, sin querer, empiezas a desquitarte con los demás. Esa es la parte del desborde emocional. Y la inteligencia emocional es la capacidad de poder tener bajo control las emociones, no controlarlas. Te digo cuál es la diferencia. Estoy enojada. ¿Qué sería controlar? No me tengo que enojar. No me tengo que enojar, no debo estar enojada, me tengo que distraer, tengo que hacer otras cosas, pero no me tengo que enojar. Eso es prohibición y eso es controlarte. ¿Qué es lo que va a pasar? Que tarde o temprano se va a desbordar. Porque lo que estás haciendo nada más es tapar algo. Es como si fueras corriendo muy rápido y de repente alguien te dijera, párate. Dices, no, es que no puedo como tal. Párate y tienes que estar no agitado, tienes que estar descansado. No sería posible. Lo mismo sucede con la emoción. No me tengo que enojar. La mente lo entiende como ponte alegre, porque la mente lo entiende al antónimo, ¿sabes? A lo opuesto, a lo que puedo hacer entonces. No me enojo, entonces ¿qué hago? ¿Me pongo muy alegre o qué hago? Eso es lo que reaccionamos a lo que llegamos a decir, porque nuestra mente se va hacia lo contrario, ¿sí? Y la inteligencia emocional indica, ¿tienes derecho a enojarte? Sí, a tener todas las emociones. Una ocasión les dije que hay una tabla periódica de las emociones. Esa tabla periódica son toda la combinación que llegas a tener. No solamente son las básicas, como la tristeza, la alegría, el enojo, el miedo. No solamente son esas. Hay una mega variedad de las emociones. Pero ¿qué sucede? Que el punto es reconocerla. Y ya una vez que la reconocí, ahora sí, tengo que ver cómo la voy a controlar. Se vale decir, ahorita estoy triste o ahorita estoy frustrada. Ya sé que cuando me frustro empiezo a gritar o empiezo a tener comentarios pasivo-agresivos. Mejor me tranquilizo o bueno, me tomo un tiempo fuera, unos minutos, ¿sí? Pienso que me hizo enojar, que está provocando esa emoción. Y algo que les comentaba o que les decía en otros programas, por ejemplo, puedo rayar una hoja, puedo arrugar una hoja, puedo tal vez agarrar el suéter y apretarlo, puedo tal vez escribir una carta con lo que siento, grabar un audio, no es que se lo mandes a alguien, pero todo esto te va a ayudar a mermar la emoción, porque eso se llama tener la emoción bajo control. ¿Qué significa entonces tenerlo bajo control? Que sé qué es lo que tengo y que me voy a dar la oportunidad de sacarlo, pero de una manera que ni me afecte y ni afecte a otros. Ese es el punto de la inteligencia emocional, que me hago responsable de mis emociones. Entonces, tener una emoción en control es bloquearla. No me tengo que enojar, no debo de llorar, no debo. Bajo control, hago acciones o tareas o actividades que me permitan sacar esa emoción, pero sin dañarme y sin dañar a otros. Te puedes tomar unos minutos, si es muy fuerte esa emoción, sí te sugiero unos minutos, aunque sea un minuto, para que tú puedas, uno, expresar contigo cómo te sientes, qué te provocó esa emoción, y puedes pensar qué te gustaría hacer, pero qué te funciona hacer, ¿sí? Es que me enojé con X persona. ¿Qué me gustaría hacer? Gritarle, a lo mejor hasta golpearlo. Sí, pero ¿qué te funciona? Me funciona mejor calmarme. Me funciona mejor ahorita no ver a la persona. Perfecto. Cuando tú empiezas a pensar en lo que te funciona, créeme que empiezas entonces a tener bajo control tu emoción. Porque uno, la estás admitiendo. Dos, vas a hacer actividades para que baje esa emoción. Y tres, estás haciendo acciones que no te van a dañar ni van a dañar a otros. Y entonces los contextos no te van a hacer tanto impacto.
Te van a impactar, sí, pero ¿qué crees? Vas a poder manejar las consecuencias. Y posteriormente vamos a tener un programa totalmente especial de la inteligencia emocional, porque realmente es un arte. Hay diferentes pasos para poder lograrlo. No es imposible, pero sí es un proceso de acompañamiento y un proceso de reflexión hacia lo que sientes, hacia lo que piensas, para que puedas, uno, conocerte, saber cómo actúas con cada ambiente, cómo reaccionas, pero sobre todo, cómo acompañarte. En ocasiones te puedes enojar, claro, puedes tener todas las emociones de la tabla periódica, pero el punto es, la pregunta es, ¿qué hago con ella? Sin embargo, a veces nos estacionamos en, ¿pero por qué estoy así? ¿Pero por qué? Y cuando no encontramos un por qué, nos estacionamos y empezamos a frustrarnos. Mejor pensemos, ¿qué hago con lo que llegó? ¿Les parece? Cuidemos nuestra salud emocional y nuestra salud mental. Y bueno, pues ¿qué creen? El programa se nos terminó. Pero bueno, ¿qué creen? Nos vemos la próxima semana. ¿En dónde? En esa radio, aquí Entrelazados 97.3, Mente y Cuerpo en Equilibrio. Se despide de ustedes la doctora Roxana Ortiz. Cuídense, les mando un abrazo. Nos vemos. Yo me imagino que